están viendo en los temarios. Em, la clase que vamos a ver va a ser accesos vasculares. ¿Por qué ver esa clase? Porque en el módulo 3, 4 y posteriores vamos a ver accesos vasculares, ya sea catéter, fístula, injerto. Vamos a ver información de esto. El objetivo de esa clase complementaria es ver un acceso vascular principal que ustedes manejan en su unidad de hemodiálisis. Ustedes con su experiencia previa en la unidad de hemodiálisis ya manejan como tal una fístula, ya han funcionado. El objetivo es ver información y ver la forma correcta de hacerlo. Sé que tenemos diferentes accesos vasculares como catéter, yugular, catéteres, pero el objetivo de esta clase es únicamente ver fístula e injerto. Voy a apagar mi cámara para que, para que pueda ver mi pantalla completa. Un segundito. Al final de la clase vamos a ver lo que son preguntas. Si gustan que algo les repita, lo vamos a verificar. Me voy a ir un poco rápido porque es un poco cargada de información, pero el objetivo es que esta clase quede entendida. Vamos a iniciar. Qué es una fístula arteriovenosa? Se define como la unión quirúrgica entre una arteria y una vena, con la intención de que esta última reciba sangre arterial y permita alcanzar flujos de sangre alto. Esta fístula arteriovenosa puede ser del paciente autóloga, que es del propio paciente, o en ese caso heteróloga, que es externa al paciente por medios físicos, o en ese caso un tubo o un plástico. Como punto uno, vamos a ver el reconocimiento del acceso vascular y tipo de anastomosis. Como ya comentábamos en la introducción, la fístula puede ser autóloga o puede ser protésica. En la parte de la autóloga, eh, comentamos que es propia del paciente, únicamente se super, superficializa la vena y se une con una arteria. A diferencia de una protésica, que literalmente es un plástico, un injerto, que está hecho de material sensible y que no perjudica al paciente. Entonces, literalmente una es propia del paciente y una es externa al paciente por medio de una parte externa, en ese caso un tubo plástico. La fístula arteriovenosa autóloga es de primera elección. Se realizan diferentes vasos sanguíneos. Se desarrolla entre 4 a 6 semanas y debe elaborarse antes de iniciar la hemodiálisis. No esto es siempre, como ustedes conocen, pero es lo más eficaz. Antes de entrar a terapia de hemodiálisis, el paciente debe tener como tal su fístula, ya que la fístula es de primera elección y menor riesgo de morbilidad. La protésica, hay una cuestión, a diferencia de la autóloga, hay mayor fracaso y mayor complicación, ya que no es propia del paciente. Este injerto se implanta entre 4 y un mes antes de la hemodiálisis, que tampoco es lo más que manejamos en las unidades de hemodiálisis, ya es como una alternativa. Y la parte que se coloca es muy profunda. Vamos a ver los diferentes tipos de fístula. Vamos a ver, tenemos en pantalla las 4 principales que tenemos. Una que tenemos en la parte lateral es la laterolateral. Vean la unión, une una vena con una arteria. Término terminal, literalmente como lo vemos en la imagen, rompe la vena, la arteria, y une en la parte superior una vena con una arteria. Lateroterminal, a una arteria se une una vena. Término lateral, al revés, a una vena se le une una arteria.
La principal que tenemos en las unidades de hemodiálisis son dos, la lateral y la terminolateral. Si lo vemos en la imagen, es la primera y es la última. Criterio de elección en la colocación de un acceso vascular permanente. Así como lo vemos en orden, el nefrólogo, o en este caso el angiólogo que pone y hace la anastomosis, primero se va con la parte de la fístula tabaquera anatómica, que es la parte que une y es la principal, que es la fístula radiocefálica, sigue la homerocefálica, en tercer lugar la homerobasílica, la cuarta, la fístula posterior en brazo, y por última tenemos la fístula en miembro pélvico, en ese caso en un pie. Y ya por último acceso es el catéter. Así en orden como lo vemos, es la elección de lo principal, que el paciente no tiene ninguna molestia y es de principal y fácil acceso, hasta la última, que es la fístula en miembro pélvico, y por último un catéter. Esto es por riesgo de infección y por riesgo de rechazo. La principal que tenemos es la tabaquera anatómica. De opción es la de primer ingreso. Tiene un riesgo alto de robo, sí, pero el médico lo hace como de primera opción. Y la técnica de colocación es la transposición. Y la opción para colocación es terminal, que es la de menor riesgo para el paciente y la de mayor eficacia en la colocación de los pacientes. La fístula radiocefálica, comparada con la fístula radiobasílica, vamos a ver las diferencias entre una y otra. En cuanto a la radiocefálica, tiene alto índice de durabilidad, menor número de complicaciones en la punción, y la colocación puede ser de dos, terminal y lateral. A diferencia de la radiobasílica, la técnica de colocación es transposición y no es la primera opción comparada con la radiobasílica, ya que tiene mayor signo o síntomas de robo. Y la colocación es látero y única, terminal. La fístula humerobasílica con la fístula humerocefálica contra la humerobasílica. La humerocefálica no es recomendable en pacientes obesos, ya que la colocación es muy profunda y nos complica la colocación de una aguja, y generalmente se utiliza injerto y la colocación es terminal. A comparación con la humerobasílica, la arterialización es antecubital y su maduración es más rápida en promedio que otras fístulas, y la colocación es terminal. A diferencia de una prótesis o de un injerto, en las unidades de hemodiálisis encontramos de todo, desde un catéter temporal, uno permanente, una fístula o un injerto. Los injertos sí los han conocido, o mínimo los han visto alguna vez, pero es de menor índice de probabilidad que encontremos en unidades de hemodiálisis por la complicación que tenemos en esta. Como ustedes vieron en la lámina anterior, es de última instancia, pero sí las podemos ver en las unidades de hemodiálisis. Literalmente la prótesis o el injerto es la unión de una arteria con una vena por medio de un tubo plástico. Este tubo plástico se coloca en forma de puente, en forma de U, como lo vemos en la imagen. En los pacientes podemos ver una manguerita por debajo, como si fuera un ganchito, y literalmente une una arteria radial con una vena cefálica. Aquí no hay diferentes tipos de prótesis como en las fístulas, ya que la colocación es exactamente en una colocación y única. Una vez que se coloca la prótesis,
no hay tiempo de maduración en comparación de una fístula autóloga. Esta puede ser a las 3 semanas después de la colocación de la prótesis, ya que no requiere maduración. La prótesis o injerto no duran tanto comparada con una fístula, ya que la colocación no es complicada, pero ya se trombosan muy fácilmente comparada con una fístula. Y eso depende de los cuidados que tengamos con esta. Aquí en la imagen tenemos los diferentes tipos de prótesis o injertos que se colocan en los pacientes, en orden, lo tenemos en orden. La uno como primer instante, la radiobasílica recta antebraquial. La 2 radiobasílica en loop. 3 húmero-axilar. 4 húmero-basílica en loop. Y 5 húmero-yugular externa o opción interna. Así como lo vemos en orden, son las principales cuestiones que se manejan en elección en la colocación de prótesis o injerto en brazo. Si fuera en pierna o en miembro inferior, ya es diferente el tipo de elección de esta. Vemos las diferentes fístulas protésicas o injertos que se colocan en diferentes partes de miembros. Por ejemplo, en el antebrazo, en el brazo, en pierna, en el antebrazo, el retorno por el sistema venoso basílico humeral, radiobasílica recta y la opción homerobasílica en asa o en loop. Ya en la imagen anterior vimos la colocación y en qué parte se encuentra en el brazo, en el antebrazo. Ya que entramos en la parte del brazo, la lección es la homeroaxilar curva, la axiloaxilar en asa o loop, y eso depende cómo es la colocación, ya que es la de mayor complejidad en la colocación. Ya si fuera en pierna, la lección es la femorales. Aquí tenemos riesgos de isquemia o de trombosis, pero en sí los tres, la de mayor índice de supervivencia es la de antebrazo y la última es la de miembro inferior, pierna. Indicaciones son trombosis masiva del sistema venoso central, isquemia de la extremidad, insuficiencia cardíaca, ya que el injerto o la parte protésica es una opción después de una fístula. Se maneja en pacientes que ya no tenemos un buen acceso vascular, ya es como una de las últimas opciones, ya que provoca en pacientes lo principal es la trombosis de esta. Tenemos alto riesgo de isquemia en injertos femorales o en la safena, uno por la extremidad, uno por el vaso. Por ejemplo, la tibiosafena son poco usuales, tiene mayor cantidad de complicaciones y literalmente es última opción para el angiólogo. La femorofemoral se coloca en transposición y la principal es en esa posición, en la femoral es el injerto. Y para ambos, alto riesgo de isquemia. Ya que vimos la diferencia y la colocación entre injerto y fístula, vamos a ver los cuidados previos a la realización del acceso vascular, la maduración y quién debe hacer las primeras funciones del acceso vascular y cómo hacerlas. Esta colocación, estos pasos ya son post instalación, tanto en fístula como en prótesis. En cuanto a la maduración, el paciente en fístula autóloga debe hacer ejercicios de maduración, que ahorita vamos a ver más adelante. El autocuidado tardío igualmente es importante en el paciente. Y ya la parte de la punción debe ser competencia de enfermería. Ahorita vamos a ver quién sería el primer paso
y quién puede hacer la primera punción en el paciente y signos y síntomas de alarma del acceso vascular. ¿Qué es la maduración? El aumento del calibre y engrosamiento de las paredes de la vena debido a su arterialización se le conoce como maduración. Esta maduración es insuficiente y puede condicionar complicaciones como hematomas y trombosis, ya que las primeras punciones, como ustedes conocen, el vaso es muy pequeño, es delgado y podemos tener complicaciones como de trombosis o hematomas por mala técnica de punción. Tenemos 5 pasos para la maduración, desde el paso 1 al paso 6. En el paso 1, el ejercicio isométrico debe ser prescrito antes y después del proceso quirúrgico, si hay tiempo suficiente de la cirugía. En este caso, el ejercicio isométrico igual se considera que el paciente, previo a la colocación de la fístula, debe hacer maduración para que el vaso se vaya engrosando o hinchando. 2, el ejercicio isométrico aumenta el calibre de las venas, como ya lo conocemos. 3, el aumento del calibre de las venas es evidente posterior a la cirugía y de manera inmediata. 4, evidenciando con, por mayor apariencia, presencia de una emoción audible, palpable y continua a lo largo de la vena. Es la parte de la palpación o el trill, que son los signos que tenemos en un acceso, en este caso un injerto, pero en fístula. 5, su evaluación debe ser de forma constante posterior a la cirugía con el propósito de evaluar su maduración. 6, se debe realizar una exploración física antes del tratamiento. Esas son las fases o pasos que la enfermera o el médico debe llevar a la maduración de una fístula autóloga para ser eficaz la punción del acceso y la maduración sea en tiempo y forma. Ejemplos de ejercicios isométricos. Se le recomienda al paciente que haga presiones para madurar el vaso. Aquí son algunos ejemplos que puede hacer. Aquí el objetivo es que sean con objetos que tenga en casa y que no sea presiones que puedan perjudicar en sí al paciente. Son presiones mínimas, que el objetivo sea madurar el vaso, y son presiones con el paso del tiempo. Una puede ser la liga, con el dedo índice y con el dedo pulgar, con pinzas, presiones leves, presionar una tela o presionar una pelota, igual ayuda mucho a la maduración de esta. Presionar pelotas, que igualmente ya las encontramos en el mercado, que son suaves y son esponjosas. Y así vemos algo más eficaz, sería la maduración por medio de como tipo mancuernas para la maduración del acceso vascular. Tenemos diferentes opciones para madurar el acceso antes y posterior a la colocación de la fístula. ¿Cuándo funciona? Ya que tenemos colocado la fístula en el paciente, ¿en qué momento se considera funcionar esta? Se recomienda que dentro de las primeras 2 o 3 semanas se tiene que valorar el acceso de forma individual, ya que depende del paciente, la maduración es diferente en tiempo y forma. Se menciona como la regla de 6, que se debe empezar la punción cuando el espesor de la vena tenga 6 milímetros, la profundidad sea de 6 milímetros, el flujo venoso sea de 600 mililitros por minuto y la semana a madurar sea en este caso, la semana 6. En este caso, 1 mes y medio después de la colocación de la fístula. Una vez que tengamos una buena maduración de esta, la fístula duraría mucho tiempo de vida media. ¿Quién debe hacer la primera punción? La enfermera experimentada. Puede ser la jefa de enfermería de hemodiálisis, la de mayor expertez en la punción, la de mayor tiempo en el servicio, pero literalmente la enfermera más experimentada en la punción de primeras punciones.
Enseguida, la enfermera con experiencia en el seguimiento de las punciones es posterior a las primeras punciones, ya es posterior a los días, la enfermera experimentada o jefa de enfermeras sea la que seleccione que lleve el seguimiento de las siguientes punciones para el paciente. 3, enfermera nueva, funcionando a accesos conocidos. Por ejemplo, la enfermera de recién ingreso, la enfermera que ya conecta paciente con fístula, no debe de funcionar al paciente de primera instancia. Esta enfermera que ya tiene, que tiene poca experiencia, debe de funcionar pacientes que ya conoce y accesos ya maduros, ya que sí puede perjudicar al paciente en el proceso de maduración. Y por último, la enfermera nueva, ¿no? Que literalmente es la que por último se considera como última opción, la que puede funcionar al paciente, pero esto ya después de la maduración de este acceso vascular. Para llevar un buen éxito en las punciones y la maduración se lleva a cabo, es importante al paciente orientarlo, educarlo que va a tener diferentes funciones, van a ser dolorosas, mostrarle el grosor de la aguja para que vea que la punción sí va a doler, únicamente va a doler la punción, puede lastimar durante el tiempo de la terapia, pero ya posterior a estas va a ser menor el riesgo de infiltración y el dolor va a ser menor. Es considerable que la punción sea con la aguja más pequeña, en ese caso 17, y ya posterior a la maduración con la 16, que es la aguja color verde. Igualmente hay que verificar la valoración de la anticoagulación. En el caso de alguna infiltración, disminuir el riesgo de hematomas. Hay que revisar y valorar en el acceso que la vena tenga mínimo para la punción 4 milímetros de diámetro, que sea palpable y que sea visible el trayecto. Y se recomienda como principal instancia que la primera punción en pacientes en maduración sea con técnica húmeda. ¿A qué me refiero con técnica húmeda? Que la aguja de fístula sea, sea, sea mojada con solución salina, o sea, no se puncione así como sale del empaque seco, se recomienda que sea con técnica húmeda, que se moje con solución salina y se sirve con en ese caso con solución, ya que evita el riesgo de que se coagule o que se tape el bisel. Las punciones son individualizadas, eso depende mucho del paciente, de la maduración, del tiempo. El día uno se considera la punción arterial y la parte venosa del retorno en el catéter, que es lo que más se recomienda para la maduración. En el día 2, si no hay hematomas, canular arteria y vena, solo hacer curación en el catéter. En este caso ya conectar la fístula completa, tanto de vena y arteria. Si hay hematoma, continuar usando el catéter y orientar en cuidados locales y ejercicio. Aquí, día 1 y día 2 ya depende si hay hematomas o no, conectar ambas líneas o arteria en fístula y el retorno en catéter. Por eso aquí la importancia de que el paciente tenga otro acceso vascular, ya que la fístula está en proceso de maduración. En el día 3, de no existir hematomas o complicaciones, realizar nuevamente punción arterial y venosa, realizar curación de catéter. Aquí es recomendable que aún no retiremos el catéter, ya que tenemos otro acceso en el caso de alguna complicación de la fístula. En el día 4, si no hay complicaciones, realizar la cuarta punción y se consecutivamente las siguientes, que sería la 5 y el séptimo. Aquí me refiero con días, son los días de punción, no los días de seguimiento. Por ejemplo, el día de punciones, como usted lo conocen, es cada tercer día. Aquí lo terminamos por día de punción. El día de punción 7
Valorar con el médico en conjunto el retiro del catéter. Aquí ya debemos tener un éxito en la colocación y no quizá como tal la maduración, pero ya una buena entrada y salida en cuanto a esta. Si no seguimos con la colocación de retorno en catéter hasta lograr esta maduración de la fístula. Pero es recomendable con siete punciones la maduración del acceso vascular. Y eso depende del tipo de paciente de forma individual. No para todos es igual. Como ustedes conocen, al paciente después que tenga su fístula, hay que recomendarle diferentes opciones de evitar. Por ejemplo, evitar el uso de ropa ajustada en el brazo de la fístula, ligaduras o vendajes que obstruyan la circulación, no cargar objetos pesados y sí puede cargar con el brazo que no tiene la fístula, pero evitar cargar con el brazo de la fístula, no dormirse sobre el brazo de la fístula, luego el paciente duerme encima o boca abajo, evitar que duerma sobre encima de este brazo y no realizar depilaciones o rasurado del mismo brazo. Es únicamente para evitar alguna cuestión de infección o que pueda rasgar la parte del brazo de la fístula. Como ustedes también conocen, hay que indicar al personal de enfermería que no conoce hemodiálisis o un acceso vascular, que no mida la presión arterial en el brazo de la fístula, no tomar muestras sanguíneas ni infundir medicamento en la fístula, ya que la fístula es exclusivo para el manejo de hemodiálisis, evitar tener descensos brutos de la presión, ya que realmente la presión puede perjudicar, en ese caso, la fístula, y evitar aumento excesivo de hematocrito, ya que puede provocar que se tape literalmente la fístula. Ya que vimos la parte de maduración del acceso vascular fístula, vamos a ver eh, posterior a la maduración la conexión e inicio de hemodiálisis. Importante, antes de la punción, hay que educar al paciente, que es trabajo ya de enfermería, que el paciente debe tener su brazo de la fístula limpio, lavárselo con agua y jabón antes de entrar a la sesión de hemodiálisis, ya que luego entran a la sesión de hemodiálisis, aunque le hagan la enfermería la asepsia, sale ya es el algodón muy sucio o la gasa muy sucia. Antes de iniciar la terapia, ya en casa, debe lavarse el brazo de la fístula con agua y jabón. Puede usarse el uso de anestésicos locales en piel, como cremas, pomadas, antes de entrar a hemodiálisis. Aquí el objetivo es que la punción sea menos dolorosa. Hay que verificar el tipo de calibre y aguja, ya que como ustedes conocen, es diferente por el tipo de maduración que aguja a colocar en cuanto al color y al French. Ya posterior a la punción y después de esta, la capacitación en relación en autocuidado, cómo cuidarse en casa y qué no hacer y cómo cuidarse el brazo de la fístula para que esta misma dure muchos años con el paciente. Para la valoración del acceso vascular antes de la punción, debemos de auscultar, inspeccionar y palpar. Ahorita vamos a ver más adelante el objetivo de cada una de estas. En el paciente, como ustedes igualmente lo hacen, hay que preguntarle muchas cuestiones. ¿Cómo se siente? Si de una sesión a otra ha tenido diarrea, mareo, pérdida de apetito, mucho consumo de agua, ya que con esas preguntas que le hacemos al paciente ayuda a saber el funcionamiento de la fístula, puede haber en el paciente deshidratación y puede perjudicar a esta, su presión como ha estado en casa, de ayer a hoy como ha estado, hipotenso, hipertenso, la fístula cómo la ha sentido que vibra, siente el fremito, siente que palpa,
Aquí el paciente ya conoce perfectamente el sonido y cómo la siente. Hay que preguntarle si disminuyó o aumentó. Si en el brazo de la fístula ha sufrido o sufrido alguna cuestión de caída o golpe. Estas preguntas que le hacemos al paciente ayuda a verificar el éxito de la punción y evitar complicaciones posteriores a esta. En la inspección, ¿qué verificamos? Equimosis, hematomas, edema, hematomas de las punciones previas. Aquí verificamos complicaciones tardías, verificamos si la punción anterior tuvo alguna hematoma, alguna complicación de esta. Verificamos trayectoria de la vena, longitud y vemos las punciones anteriores para que la punción sea exitosa y la terapia sea del paciente la lleva a cabo sin ningún problema. En la inspección, ¿qué verificamos? Uno, la anastomosis. Hay que verificar la anastomosis del paciente. Se ve claramente, ya que vemos casi los sitios de sutura. Esta anastomosis debe tener tril, soplo, pulso. Tenemos que verificar el influjo, la entrada de la sangre a esta, el cuerpo de la fístula, en qué sitio se funciona el paciente y en qué trayectoria. El flujo, que igualmente es importante verificarlo, ya que inspeccionamos la anastomosis, el cuerpo completo y el flujo e influjo, ya podemos puncionar al paciente. Recuerden que la anastomosis no se punciona, ya que podemos perjudicar toda la fístula completa. Únicamente hay que verificar el cuerpo y se punciona en el flujo o influjo o entrada o salida. El fremito, que es literalmente el tril que conocemos normalmente en concepto, hay que verificar el flujo turbulento y la intensidad. Si lo palpamos o nos colocamos un estetoscopio, se ve cómo tiene la turbulencia, cómo se siente la vibración. ¿Qué hay que verificar? La evaluación del pulso normal, detección de cualquier tril anormal, si disminuyó o aumentó, test de aumento del pulso, test de oclusión secuencial, incremento del pulso o hiperpulsátil y ausencia del pulso. Aquí es importante que en el frémito revisemos el pulso, el tril, y eso se realiza durante la palpación antes de la punción. ¿Qué verificamos en el influjo? Con oclusión debe haber pulso. Sin oclusión, si hay pulso hiperpulsátil, indica estenosis. Con obstrucción en el influjo, hay presencia de frémito y presencia de venas accesorias. En el cuerpo, en la palpación, verificamos el cuerpo completo del frémito. En el caso de alguna obstrucción, tenemos que verificar qué venas son las que están obstruyendo esta. Si hay venas accesorias, evaluar si compromete la vena principal de la fístula. Y en el flujo, en la palpación, un signo sería levantar el brazo. Si no colapsa existe estenosis. Y ello se realiza durante el cuerpo completo, en el influjo y influjo durante la palpación. El soplo. El soplo sistólico se realiza, indica cuando hay un componente que indica la presencia de estenosis, este soplo es diferente a una fístula sin estenosis. Aquí es diferente el sonido que se escucha y lo podemos verificar con el estetoscopio. Este componente sistólico puede ser disminuido puede aumentar. Se denomina piante. Este soplo piante es un signo importante y se escucha únicamente con el estetoscopio. Si el soplo tiene
sistol, tiene signo sistólico y diastólico, refiere que la fístula tiene signos normales o está en condiciones adecuadas de una fístula. Vamos a ver la diferencia en imagen de una fístula y de un injerto. Aquí en la fístula ya vimos el cuerpo, el influjo, la unión de una vena con una arteria. Es en forma recta y aquí depende de la forma en la que el angiólogo la colocó. A diferencia de una prótesis o de un injerto, ve la imagen, tenemos un puente en curvo que que no es propio del paciente, es una parte externa, en este caso un puente sintético, un tubo plástico, que es el que se funciona en el paciente. Si hay influjo y el flujo puede ser un poco disminuido comparado con una fístula. Si hay anastomosis, que es donde entró este cuerpo plástico, literalmente es la unión de una vena con una arteria por medio del cuerpo, que en ese caso es un puente plástico. Ven la diferencia entre una y otra y se ven las diferencias físicas a la palpación. Técnicas de punción del acceso vascular. Consiste en realizar la punción de un punto a otro o de una sesión a otra con una diferencia de 2 a 3 centímetros. Las ventajas de hacerlo así es que la función es muy fácil y para el paciente es menos dolorosa. La desventaja, destruye propiedades de elasticidad de la pared de la vena y la piel, favoreciendo la formación de aneurismas, el callo que hace la punción consecutiva y tenemos mayor tiempo de hemorragia. Tenemos una técnica de colocación, que es la técnica de ojal. Esta consiste en realizar las punciones siempre en el mismo punto, con la misma inclinación, de forma de que el coágulo formado de la anterior punción se extraiga y la aguja se introduzca en el mismo túnel de canalización. Eso casi no se ve en los pacientes, se maneja más en pacientes que vienen de otros países, por ejemplo, que vienen de vacaciones de turistas a México, y se maneja en técnica en ojal. La aguja es de punta roma, a diferencia de la punta que manejamos en México, que es de punta recta, y siempre se funciona en el mismo sitio a comparación de una técnica en escalera. Aquí el paciente, en algunas ocasiones, él se autopunciona, ya que se coloca en el mismo sitio, a diferencia de la escalonada, ya que la diferencia de la técnica local es que siempre se punciona en un ojillo y la aguja de fístula no tiene punta, es de punta roma. La técnica escalonada consiste en utilizar toda la zona disponible del cuerpo de la fístula. El objetivo es rotar los sitios de punción, siempre puncionar en diferentes puntos, puede ser de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. ¿Por qué el puncionar en técnica escalonada? Para no provocar en el paciente la aneurisma o provocar la pseudoaneurisma. No provocarle al paciente este callo que nos provoque el engrosamiento de esta. Luego es imposible hacerlo en escalón porque el cuerpo es muy corto, pero en lo más que se pueda, háganlo. ¿Cuál de las dos funciones es la escalonada? La de la parte derecha, que sería la roja, que es la arterial azul venosa, que es escalón de abajo hacia arriba, nunca pasar por el sitio de punción que ya pasamos, a diferencia de la imagen de la izquierda, que únicamente que se punciona siempre casi al lado de la punción en círculo o alrededor, que esa punción provoca el aneurisma, el callo, a diferencia de la escalonada que sería la más correcta. Aquí lo importante, ustedes con su experiencia que ya lo hacen todos los días en su jornada diaria, sería que lo manejen en escalonada. El paciente refiere sin más dolor
porque la punción es en un sitio diferente, pero el objetivo es el principal y el adecuado. Vean, la técnica en el mismo sitio provoca esto, la aneurisma o la pseudoaneurisma. Literalmente el personal provoca esto porque no quiere rotar sitios de punción, no quiere batallar con la punción del paciente y no quiere pasar por un punto diferente. O el paciente refiere mucho dolor y no queremos puncionar en sitios diferentes, pero provocamos la aneurisma. La punción escalonada, esta es una imagen real. Ya vimos que es la rotación de los puntos para para no pasar por el mismo sitio que ya se puncionó. Y el objetivo es que la costra que se dejó de un día anterior, de una sesión anterior, cierre y se complete el ciclo. Aquí la punción escalonada se recomienda que siempre sea en el mismo sitio y como comentamos puede ser de arriba abajo o de abajo hacia arriba. Ujú. Vean la imagen. Aquí lo tenemos en escalera, tanto arteria como vena. La arteria es en escalonada y la vena también. Aquí nunca pasamos por un mismo sitio. En cada sesión la rotación es diferente. Sé que el paciente refiere mucho dolor, pero el objetivo es no provocar la aneurisma. Dirección de las agujas. Eso depende del tipo de maduración del axo vascular. Ustedes en su experiencia han visto que la arteria va en la parte de eflujo y la vena en la parte de influjo, o la arteria hacia abajo y la vena hacia arriba. O vemos que ambas agujas van hacia arriba. ¿De qué depende esto? De la maduración y cómo tiene el paciente el influjo y el eflujo. No siempre es como la imagen uno, que es como lo que más vemos en las unidades de hemodiálisis, pero también adecuado es esto. ¿Pero de qué depende? Del flujo que tiene el paciente, tanto de entrada como salida. Es recomendable que de la anastomosis a la punción de la aguja más cercana a esta sea de 1 pulgada. Esto para no perjudicar o dañar la anastomosis. Sugerencia de punción, siempre ir del lado que tiene el paciente más presión, más influjo, más eflujo. La aguja, verificar que la aguja siempre, el bisel o el French, sea adecuado para el paciente, depende de la maduración de esta. Y el bisel siempre sea viendo con la aguja hacia arriba. Esto para que la punta entre fácilmente y no hagamos más grande el grosor de esta misma. Dentro del paciente, si no tenemos un buen influjo o eflujo, podemos girar la aguja. Bueno, en casos de agujas que se giren, que no sea lo más adecuado, pero en caso de que no tengamos una cantidad de o permeabilidad adecuada, podemos girar las agujas. Tenemos que verificar el trayecto de la aguja con la palpación. Tenemos que ir directamente al trayecto, esto para no infiltrar o extravasar esta misma. Ya que la aguja tiene el trayecto completo y está la aguja, el bisel en el vaso, en el espacio completo, ahí ya podemos fijar. Ya que las presiones que tiene la arteria y vena puede ser demasiado, que puede sacar esta misma. Por eso aquí la importancia de fijar con cinta el cuerpo de la aguja. En cuanto a la fijación, hay diferentes tipos de fijación. Eso depende de la unidad de hemodiálisis, de la enfermera, del estado donde estén. Sí, es muy diferente la fijación. Aquí es importante fijar firmemente
evitando que se extraiga la aguja. Como les comentaba, las presiones son muy altas. El objetivo principal por recomendación es que el sitio de inserción siempre sea visual, que lo tengamos siempre libre. Podemos fijar la mariposa, pero aquí lo importante es que la punción sea visual para que todo el tiempo tengamos al paciente vigilado y ya si la aguja salió, aquí tengamos siempre el orificio siempre a la vista. En la imagen uno tenemos eh, que el cuerpo de la aguja, que sería la mariposa, se fija a la piel del paciente y como les comentaba, el sitio de inserción siempre está visible. La imagen 2, aquí hay que verificar que la misma cinta no dañe la pared de esta. Si se dan cuenta, igual el sitio está visual, no, nunca pasó la cinta por encima de esta. La imagen 3, aquí ya fijamos la mariposa de la aguja, el cuerpo de la aguja, pero el sitio quedó libre. En la cuarta se fijó el cuerpo, la mariposa y el sitio, pero aquí sí hay que verificar eh, que no se, que no se mueva. Eso se hace mucho en unidades donde el paciente como tal tiene mucha presión y se debe tener muy bien fijado. O en algunas ocasiones colocan una gasita encima, igualmente es eficaz, pero aquí el objetivo es que la aguja no se movilice o se gire. Creo que ninguna es correcta o incorrecta, ya depende del tipo de lugar en el que estén, el tipo de paciente y el tipo de unidad de hemodiálisis en el que están ustedes. Vean, por ejemplo, esta, que igualmente es una imagen real. Tiene el paciente cinta transport, cinta microport. Es adecuado, sí, porque la aguja está fija, no se moviliza, no sale. El sitio de inserción está cubierto, no lo tenemos visible, pero sí hay que vigilar esta parte. ¿Qué problemas podemos tener en la parte de la punción? Como punto uno, dificultad en la punción. A lo mejor la punción es muy profunda, muy superficial. Dos, en la punción podemos aspirar coágulos. Tres, aumento de la presión del paciente durante la terapia del paciente. Por ejemplo, quizá cuando el paciente lo punciono me dan flujos bien, pero ya en la bomba, en la prebomba en máquina, la máquina me da flujos inadecuados. Como presión negativa, nos da una presión mínima que la máquina no permite. Aquí con el hecho de girar el bisel, puede despegar un poco la aguja y se corrige. Cuatro, imposibilidad de alcanzar el flujo de bomba prescrito, ya que luego los accesos y la punción inadecuada o la aguja incorrecta no permite flujos adecuados en bomba. 5, aumento de la presión del retorno venosa. En la presión venosa azul o positiva, la aguja está mal colocada, está colocada el bisel hacia arriba y la presión aumenta en la máquina. Tenemos riesgo alto de que se infiltre. 6, tiempo de hemostasia prolongado en ausencia de anticoagulación excesiva. Aquí hay que verificar el tipo de anticoagulación que el paciente llevara. Si se movilizó mucho el bisel, también se puede hacer muy grande el orificio de salida y tarda mucho el paciente en hacer hemostasia. Pues ya depende de todos estos criterios, el tipo de paciente y es de forma individual. Ya una vez que el paciente se canuló, puede tener complicaciones tardías durante la terapia, como cuáles el aneurisma que vemos en la imagen, hematomas, la fístula eh, literalmente explotó, infección del sitio de punción. Esto es mucho en pacientes que tienen tiempos de coagulación muy altos, pacientes descontrolados en glucosa, infecciones ya muy tardías. Sí lo vemos en unidades de hemodiálisis, pero el objetivo es prevenir todo esto. Y todo se hace desde la punción.
Complicaciones tardías. El aneurisma que vemos en la imagen de arriba, se preservan las tres capas de la pared del vaso, la túnica íntima, la media y la adventicia. Vemos en imagen cómo se superficializa el pseudoaneurisma, a diferencia del aneurisma, si es diferente en la parte física, en la parte de la valoración. Por ejemplo, en la pseudoaneurisma, la hemorragia está contenida por la adventicia y la fascia circundante, que genera una pared muy fina, y el hematoma que se forma queda gradualmente rodeado por una capa de tejido fibroso. Por ejemplo, ven la diferencia, literalmente la pseudoaneurisma es una capa muy fina que puede romperse muy fácilmente y provocar en el paciente un sangrado importante. El diámetro de la pseudoaneurisma aumenta con el paso de la terapia del paciente, y eso debido a la presión arterial. El paciente puede tener ambas, o aneurisma, o en ese caso la aneurisma provocó la pseudoaneurisma. Complicaciones tardías, síndrome de arrobo vascular. Ustedes lo han visto mucho en sus pacientes. Sucede regularmente con la fístula. Es cuando la fístula roba el flujo de sangre distal de la anastomosis, dando como resultado una hiperfusión, ocasionando dolor, piel fría y cambio de coloración. El síndrome de hipertensión venosa, producida por un flujo excesivo de extravascular, que muestra como daño colateral hemodinámico. Esos son ya muy tardíos. El objetivo es, si nos damos cuenta desde antes, signos de alerta y prevenirlos. Vamos a ver si la parte y signos y la parte adecuada de cómo desconectar al paciente en la terapia de hemodiálisis en fístula. Luego, quizá para ustedes sea muy fácil el retiro de las agujas, pero puede ser también algo muy importante. El paciente en el retiro de agujas lo podemos infiltrar o extravasar. La extracción de las agujas es muy importante como la punción, ya que igualmente es parte de cómo proteger la fístula, evitando cualquier daño o lesión que pueda perjudicar al paciente por medio de un desgarro o una mala hemostasia. Extracción de agujas y desconexión. Cada aguja debe retirarse aproximadamente en el mismo ángulo en que fue insertada. Si ustedes levantan o hacen presión en la aguja cuando retiran, pueden infiltrar o extravasar este mismo. La presión en el lugar de la punción no debe iniciarse hasta que la aguja sea eliminada. Esto es para no extravasar esta misma. Si el orificio interno no se compromete adecuadamente, se producirá hemorragia en el tejido subcutáneo, con el consiguiente de un desarrollo de hematoma. Hemostasia. ¿Qué es la hemostasia y las fascias? La hemostasia es el procedimiento que se realiza para iniciar la vasoconstricción como inicio de los mecanismos fisiológicos de la hemostasia, permitiendo con ello cicatrizar el tejido vascular y la piel, prolongando la vida del acceso vascular. La hemostasia tiene diferentes fases. La hemostasia es la fase 1 es hemostasia primaria, que es la fase de la vasoconstricción, es la liberación de los diferentes tipos de coagulación y la activación de las plaquetas. Como resultado de la hemostasia primaria, tenemos la formación de tapón inestable de plaquetas, y el tiempo de ese tapón es de 3 a 5 minutos, que es el tiempo importante para presionar el sitio de salida y formar este tapón. La fase de la hemostasia 2 es la coagulación. La coagulación es cuando ya tenemos la cascada de activación de enzimas y factores, cuando aquí ya entra la trombina. La fase de la formación de la fibrina, que es la formación de una red inestable de proteína, que hace la formación del tapón. El tapón ya lo hace más estable.
Esta coagulación se hace entre 5 y 10 minutos, posterior a la hemostasia, que es de 3 a 5 minutos. En la fase 3 tenemos la fibrinólisis, cicatrización de tejido vascular lesionado, destrucción enzimática de la red de la fibrina. Esta fase ya es posterior ya en casa, posterior a 48, 72 horas. Por eso es importante funcionar al paciente de forma escalonada, porque todavía no terminó la fase de la fibrinólisis y ya se pierde como tal esta pared y ya forma como tal el callo, o en ese caso la aneurisma. ¿Qué evitar en las unidades de hemodiálisis? Sabemos que luego la presión es muy alta en el acceso vascular. Hay que evitar esto, ya que hacemos presión tanto en la parte superior como en la parte inferior y luego descuidamos el sitio de la punción. Y aquí ya tenemos como tal luego mucho derrame de sangre y se pierde el sitio. Únicamente hay que hacer presión en la parte del sitio y se recomienda que sea con dos dedos, tanto la vena como la arteria. Como lo tenemos en la imagen, la hemostasia se realiza con dos dedos y la presión no debe ser ni tan fuerte y debe ser adecuada para evitar daño en el paciente. Aquí la compresión debe ser en el orificio superior y igualmente hacer presión en la parte de la vena. Eh, la presión en cuanto a la hemostasia debe ser constante, sin interrupción y lo suficientemente intensa para detener la hemorragia. Ya vimos el tiempo de 3 a 5 minutos para que se forme este tapón.